Pues cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, y hoy hablando de la caída del reino visigodo y luego sobre la invasión árabe. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo andas? Pues preparado para este programa, que esperemos sea tan interesante y guste tanto a los oyentes como otros que ya hemos hecho. Bueno, hoy tenemos invitados muy especiales. Para empezar, nos acompaña el padre Diego Figueroa Soler. Don Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias. decir que don Diego Figueroa Soler, sacerdote de la diócesis de Madrid, experto en el rito mozárabe en la iglesia de la Concepción, en la calle Goya, antiguamente llamado rito hispánico. Así es, bueno, al menos tanto como experto no, pero sí conocedor, simplemente conocedores, sí. Padre, el rito mozárabe, yo tengo curiosidad, antes de meternos en materia, ¿qué diferencia hay con el rito habitual? Bueno, el rito romano al que nosotros estamos acostumbrados es un rito mucho más sobrio en cuanto a la celebración, mucho más sobrio en cuanto a la participación. El rito mozárabe es mucho más extenso y mucho más catequético también. Mucho más catequético. Oye, y luego nos va a acompañar, junto con Diego Figueroa Soler, la segunda mitad del programa estaremos con el catedrático de Historia Medieval en la ciudad de Cádiz, con Rafael Sánchez Sauz. Pedro. Sí, contamos con él. Escribió un libro que se publicó hace poco más de un año, titulado Al-Ándalus y la Cruz, la invasión musulmana de Hispania, en el que, digamos, de una manera muy divulgativa, muy amena, es un libro totalmente recomendable para nuestros oyentes, explica la situación de la España visigoda, la irrupción del Islam y cómo se vive en los primeros siglos. Pues el libro acaba con la caída, de la desaparición del califato omeya y la irrupción de las taifas y luego de los almohades y los almorávides, o sea, en torno al siglo XI, de cómo se vive en esa España y cómo se vive en Al-Ándalus, porque son dos conceptos no solo distintos sino opuestos. De esto vamos a hablar con Sánchez Sauz, y cómo viven los cristianos españoles bajo el dominio musulmán, los que luego se llaman mozárabes. Claro, la importancia y uno de los motivos por el que aquí esté el padre Diego Figueroa es porque la caída del reino visigodo, y cuando hablamos del rito mozárabe, es el rito de esta época. Diego. Sí, así es. El rito visigodo se llama así desde sus principios, ¿no? Siglo V, siglo VI, o rito godo también, ¿no? O hispánico lo podemos llamar. Lógicamente, rito mozárabe, ya estamos hablando del tiempo posterior a la invasión musulmana. Sí, es que mozárabe es un concepto, una denominación que surge posteriormente, igual que el concepto de arte gótico, incluso arte godo, son conceptos inventados posteriormente para definir un pasado que en ese momento ellos no se tenían por tales. Es como también pasa, por ejemplo, cuando hablamos del Imperio Bizantino, pues ellos mismos, los bizantinos, no se llamaban Bizancio, se llamaban el Imperio Romano de Oriente, pero se llamaba Imperio Romano, porque ellos, claro, se consideraban y eran sucesores del sistema imperial romano. Hay una curiosidad, y me gustaría la importancia de los godos en España. Yo creo que si me podéis decir algo, ¿no? Vamos a ver, se suele decir que el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, después de la encarnación y la pasión de Jesucristo, ya que tenemos aquí a un sacerdote, es el descubrimiento y la conquista de América. Pero tal vez para la historia de España el más importante sea la invasión árabe y todo lo que vino después, porque es lo que sitúa a España como una nación diferente dentro de la comunidad de naciones, de las culturas y civilizaciones que se van sucediendo en la historia. Entonces, me preguntabas por los godos. Pues mira, la importancia del reino visigodo, que antes yo, por ejemplo, pues les consideraba pues unos advenedizos, unos fracasados, porque desaparecen de la historia, pero con el tiempo y con la edad, que la edad te hace más sabio, al menos prudente, te das cuenta de la gran importancia que han tenido en la historia de España, porque ellos son los que ponen los cimientos de la nación española, al menos la nación histórica.
Empecemos. Bueno, pues ya sabemos que llegan los godos en el siglo V, se van instalando entran pueblos germánicos debido a la debilidad del imperio romano, sobre todo de Occidente. Entre esos motivos de debilidad están una fiscalidad muy abusiva y también una caída de la natalidad brutal. Creo que esto son dos ejemplos, dos causas que nos acercan a la época en la que estamos viviendo ahora. Entonces, los godos primero se establecen con delegación o con permiso imperial, se establecen separados de los hispanoromanos, pero con el tiempo se van fundiendo con ellos. Eso es importantísimo porque es lo que no hacen los árabes. Los árabes les llamamos árabes, pero había de todos, había pueblos diversos que vienen, a los que les cabría mejor la denominación de musulmanes. Había sirios, yemeníes, bereberes y demás. Luego había pues los hispanos que se van convirtiendo al Islam por motivos fiscales o por simple presión, por la fuerza bruta y demás. O sea, los godos, sobre todo con el Recadero, el hijo de Leovigildo. Recadero reina pues a finales del siglo VI, 589, me parece, 86 Recadero puede ser el autor de la Convención del Pueblo. Exactamente, eso es. Entonces, Recadero, hijo de Leovigildo. Esto es importante porque los godos tenían como deporte escabecharse entre ellos. O sea, le cuesta crear un principio dinástico en España. Es de destacar que los Omeya son los primeros desde la caída del Imperio Romano que consiguen establecer un principio dinástico, que se acepte una sucesión hereditaria en España. También es verdad que solían el emir, luego califa triunfante, pues solía escabechar a sus hermanos, a sus tíos, a todos los parientes masculinos para evitar sublevaciones y conspiraciones. Bueno, pues con el Recadero se va ya consolidando el reino visigodo porque se consigue la unidad religiosa. Él y toda la élite goda se convierten al cristianismo católico, al trinitario, lo podemos llamar, a diferencia del arrianismo, que era la herejía del cristianismo que seguían, en la que a Cristo no se le considera hijo de Dios. Y además, bueno, también hay algunos problemas con la élite goda, pero la inmensa mayoría se convierte y después, detrás de ellos, pues van los otros godos. Se consigue también la unidad territorial, que había empezado Leovigildo, el padre de Recadero, al luchar contra los bizantinos. El Recadero la culmina. Tenemos unidad religiosa, unidad territorial, unidad racial, porque se van uniendo, casando entre ellos los godos y los hispanoromanos. Hay una unidad, una obra legislativa impresionante. Que el fuego juzgo también es. Sí, porque los godos son el pueblo germánico con mayor sensibilidad jurídica. También se pacifica la sucesión de los godos. Antes, ya digo, era muy frecuente que la mayoría de los reyes muriesen asesinados o depuestos o sublevación y demás. A partir de este momento se siguen produciendo estas malas costumbres, vamos a llamarlas, pero mucho más atenuadas. E incluso, que esto hablaremos con Sánchez Saus, no hay una protofeudalización del Estado. O sea, el Estado visigodo se sigue manteniendo un Estado fuerte, un Estado poderoso que trata de oponerse a la disgregación que se está dando en el resto de Europa, y que es lo que llamamos la feudalización. También los concilios de Toledo de la Iglesia goda se convierten en un órgano legislativo aceptado por la monarquía y por toda la sociedad. Y es en este instante, a principio del siglo VIII, cuando se produce la invasión árabe. Pero volviendo al rito visigodo, a la liturgia mozárabe, una de las atribuciones, uno de los signos característicos que demuestran la unidad de lo español en esa época, es que existe una liturgia para los hispanoromanos, hispanogodos en esa época, porque tenemos que tener en cuenta la importancia que se le daba entonces a la religión. Entonces, que un pueblo genere dentro de sí no solo ya el concepto de unidad política, que los reyes godos se llaman reyes de España, se llaman y les llaman desde fuera reyes de España, sino que también haya, junto a todas estas unidades que digo,
una liturgia única para el pueblo, algo indica. ¿No te parece, Javier? Sí. Padre, claro, según nos comenta Pedro Fernando Barbadillo, esto es un antes y un después, es decir, que el tiempo que están los visigodos en España marca quizás, ¿cómo decirlo? Que a pesar de que hubo 8 siglos de invasión árabe o musulmana, pero España ya tenía concepto como tal, como nación, ¿no? De hecho, va a buscar la forma de mantener ese rito incluso siendo un pueblo invadido. Eso va a buscar la manera de mantener ese rito, de mantener sus libros, de mantener sus costumbres, en algunos casos huyendo hacia el norte al principio, y en otros permaneciendo en el mismo territorio con gran riesgo, y bueno, de hecho es una iglesia martirial, o sea que... Sí, porque, por ejemplo, están canonizados los mártires de Córdoba, con San Eulogio a la cabeza, que no recuerdo cuál es la fecha, ha salido ahora y no lo he preparado. ¿Usted se sabe qué día celebramos la fiesta de San Eulogio? El 9 de enero. El 9 de enero es un día grande para la Iglesia española, porque ahí se ve cómo los mártires de los cristianos de Córdoba se enfrentan, sabiendo que van al martirio, se enfrentan, lo aceptan y se sacrifican por defender su fe ante los Omeya, ante los invasores musulmanes. Yo le quería preguntar al padre Diego por la diversidad de ritos que hay en la Iglesia, porque tenemos la idea de que solo existe el actual y luego los de las iglesias orientales y demás. ¿Pero qué nos puede contar de ello? Bueno, con la libertad de la Iglesia supone una gran extensión, un periodo de creatividad que se llama propiamente, ¿no? En el cual, pues en cada región, en cada zona, la celebración de la Eucaristía, sobre todo, y la celebración de la vida cristiana se va adaptando, se va modelando a cada cultura, y entonces surgen ritos en Francia, ¿no? Lo que llamamos el rito galicano, en Irlanda el rito celta, en Milán, en la zona de Milán, el rito ambrosiano. De todos estos, en realidad, los que más han perseverado son el rito mozárabe y el rito romano. Esto lo que podríamos llamar en la liturgia occidental. El rito mozárabe está muy influido por las liturgias orientales y por la liturgia africana, que como sabemos es muy fuerte. La iglesia africana de los primeros siglos es una iglesia muy fuerte. Entonces el surgir muchos ritos es una consecuencia lógica de la expansión del cristianismo, de cómo se va viviendo el evangelio en cada lugar, y cómo este va dando forma también. Un rito no solamente es una forma de celebrar, es una forma de vivir. Es una forma de que esa fe se manifieste en la propia vida. Claro, porque eso es lo que le iba a decir, que más que si el rito es lo que lleva detrás, no lo que conlleva. Claro, cuando nosotros hablamos de rito en la liturgia, propiamente al hablar de rito no estamos hablando únicamente de una celebración o de algo que se hace en la celebración, sino que conlleva una forma de pensar, una forma de afrontar las costumbres más habituales de la vida, los gestos más cotidianos. Digamos que de la liturgia se impregna toda la vida, ¿no? Un verdadero rito es eso. Lo otro pues queda en algo mucho más no sé cómo decir, algo mucho más cerrado, ¿no? Algo no tiene futuro. Yo me acuerdo de una conferencia del cardenal Antonio Cañizares a la que asistí hace unos años, y él insistió mucho en que la historia de España habría sido completamente diferente de haber triunfado la herejía arriana sobre el catolicismo. Claro. Acabamos de hablar, por ejemplo, acabas de hablar de la importancia de la conversión, Recaredo, Leovigildo. La influencia de San Leandro es muy grande. La influencia de San Leandro es muy grande, y la influencia que va a tener su hermano San Isidoro, no solamente a nivel eclesial, sino a un nivel mucho más grande desde los concilios de Toledo, como decíais, pues es una influencia muy importante. Hombre, es que San Isidro de Sevilla escribe las etimologías que cuando yo estudiaba en un libro decían que era como el Espasa de la época, y es verdad que es uno de los grandes libros de la Alta Edad Media que se
copia en infinidad de monasterios y del que hay ejemplares distribuidos por toda Europa, porque era un compendio del saber de entonces. Hablamos siempre del recadero y el tercer concilio de Toledo, ¿no? Que quizás sea ese punto de inflexión, ¿no? Donde se abandona esas costumbres paganas y ya se adopta este rito que, como hemos dicho, no solo es un rito, hay mucho más. Esto es uno de los elementos característicos del rito mozárabe, ¿no? La defensa de la divinidad de Jesucristo es uno de los elementos característicos, porque claro, el arrianismo, como comentabais, pues negaba la divinidad de Jesucristo. Y el rito mozárabe va a buscar que en sus distintos elementos, en sus distintas oraciones, remarcar esto, ¿no? Igual que luego, a partir de la invasión musulmana, busque remarcar el elemento trinitario, ¿no? Porque la fe musulmana es en un Dios único, ¿no? Uh-huh. Entonces el Dios cristiano es un Dios trino y por lo tanto el rito mozárabe va a buscar después marcar lo trinitario sobre lo unitario, ¿no? Para marcar esa diferencia y de esa forma que el pueblo no pierda la fe, que ha heredado de sus padres. Que si no, de otra manera hubiese podido ser, hubiese sido más fácil a lo mejor una conversión o una confusión, ¿no? Claro, por eso la clarividencia de estos padres, de todos estos padres del siglo VI, del siglo VII, para poder con sus oraciones, las oraciones que ellos creaban para la celebración litúrgica, significar esta divinidad de Jesucristo, ¿no? La capacidad para expresar en la liturgia la Biblia, en el fondo, ¿no? Para poder exponer aquello que nosotros reconocemos de la Sagrada Escritura en la celebración de la Iglesia, es un gran legado, no solamente a nivel litúrgico, sino a nivel histórico y artístico, podríamos decir. Pero padre, sí. Es tan importante lo que dice el padre Diego, o sea, cómo una comunidad religiosa se empapa de la religión dominante, sobre todo si tiene detrás esta religión dominante la fuerza política, que por ejemplo durante los primeros siglos de ocupación musulmana, los mozárabes, es decir, los cristianos que vivían sometidos en Al-Ándalus, entre ellos germina la herejía adopcionista, en la que es una derivación, por entendernos, no sé si el padre me corregirá, del arrianismo. Es decir, que se niega la divinidad de Jesucristo, y en el adopcionismo se dice, que se sostiene, que Cristo es un ser humano excepcional que es adoptado por el Padre. ¿Verdad? ¿De dónde tiene esta herejía, que ya venía de antes? Porque, como no me acuerdo a quién se lo leí, decía bueno, es que todas las herejías que conoce la Iglesia están en los 3 o 4 primeros siglos. Sí, está el siglo II, III. Entonces, luego lo que hacen es repetirse de otra manera. Entonces, el adopcionismo, claro, ¿por qué nace con mucha fuerza entre los cristianos andalusíes? Pues precisamente porque se contagian de este monoteísmo exagerado que tienen los musulmanes. Trata de una especie de convivencia o de adaptación, o decir, bueno, hemos perdido, estamos sometidos, hombre, tal vez estábamos equivocados, o tal vez ellos, los musulmanes, tienen algo de razón, vamos a reelaborar esto. Y entonces se genera esta herejía que se llama adopcionismo, que preocupó mucho en la cristiandad de la época, hasta el punto de que el Papa tuvo que intervenir. Cuando hablábamos del tercer concilio de Toledo y del recadero, esto no solo fue importante para España, ¿no? Porque yo creo que gracias a esto también es un freno hacia la islamización del resto de Europa, ¿no? Sí. Los concilios de Toledo, el tercer concilio de Toledo, el cuarto, que luego presidirá San Isidoro, precisamente del que hablábamos, van a suponer, desde el punto de vista dogmático también, una estabilidad muy grande. O sea, van a ofrecer los principios dogmáticos de la fe cristiana, de la fe ortodoxa, ¿no? Propiamente dicho, y estos se van a difundir. ¿Cómo? Por medio de la liturgia.
principalmente por medio de la liturgia. Se van a ir introduciendo elementos en la celebración litúrgica que se van a ir comunicando hasta el norte de Francia, hasta el sur de Francia. Que eso es, y luego bueno, también hay que decir que contribuye a parar la conquista, la invasión musulmana de Europa, pues que en España se atascan incluso en la década del 740 surge una guerra civil brutal, una fitna despiadada entre los invasores, en el que los bereberes, que eran tan maltratados por los árabes puros, hay que decir que el Islam es una religión muy clasista, muy racista, estaban tan maltratados los bereberes que se sublevan contra los árabes, y estos tienen que traer refuerzos de África y se producen unas matanzas despiadadas, lo cual te hace preguntarte, si así se trataban entre hermanos en la fe, ¿cómo tratarían ellos a los cristianos que encontrasen? Y demás. Entonces esto, es uno de los motivos que impide a los que les resta fuerzas para seguir la conquista de Francia, lo que luego llamamos Francia, porque Francia no existía, a diferencia de España, que sí existía, Francia no existía. Y yo le quería preguntar también al padre, hemos hablado del adopcionismo, que esta herejía la encabeza el monje Elipando, y a la que se opone el Beato de Liébana, entre otros, que es conocido por sus manuscritos iluminados y su interpretación sobre el Apocalipsis. Pero es que también creo que es en este tercer concilio de Toledo se introduce el filioque, ¿no? Sí, esto es un elemento en el credo, es un elemento que entra en el credo. El filioque es y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre, que es lo que decía el credo, y se introduce el y del Hijo, ¿no? Para remarcar que entre el Padre y el Hijo hay una igualdad, ¿no? El introducir el filioque es remarcar que hay una igualdad entre el Padre y el Hijo, ¿no? Entonces esto es un elemento muy conflictivo con Roma, porque la Iglesia española ha introducido un elemento en el credo que era algo impensable, ¿no? Algo prohibidísimo, pero es con esa intención, remarcar que el Hijo tiene la misma dignidad y la misma divinidad del Padre. No es una herencia, no es una adopción propiamente, sino que por naturaleza le corresponde esa misma dignidad del Padre. Bueno, ya ves, Javier, que cuando rezamos el credo estamos rezando un elemento introducido por nuestros antepasados visigodos. Una cosa que sigue siendo motivo de estudio, que el poco tiempo que están los visigodos, pero es la influencia que tienen en contraposición a los casi 8 siglos que están los musulmanes, y que no nos ha quedado más que algún detalle arquitectónico, ¿no? Pero no nos ha quedado tampoco. Ha quedado mucho vocabulario, pero como se decía, vocabulario ceñido a las labores del campo, y que claro que está siendo superado por la industrialización y el desarrollo económico de eso. Sí. Pero, por ejemplo, vamos a ver, yo quería preguntarle al padre por la extinción de este rito, porque es hacia el siglo XI cuando el rito empieza a desaparecer en España. Incluso desaparece de toda España, salvo de Toledo. Sí, en el siglo XI el Papa Gregorio VII, buscando darle una unidad a toda la Iglesia, decreta que el rito romano sea el único que se celebre en todo el territorio en el que se celebre, que se utilice el rito romano, ¿no? En España hay un concilio que se llama el Concilio de Burgos en el año 1080, que lo que busca es como el realizar esto que el Papa Gregorio VII ha mandado en España. Y después de aquellas primeras comunidades de monjes que ya unos años antes, ya por el año 1070, ya han dejado de celebrar el rito mozárabe y se han pasado al rito romano, con el Concilio de Burgos se decreta que en toda España lo que se celebre sea el rito romano. Solamente Alfonso VI, cuando entre en la ciudad de Toledo, 1085, mayo de 1085. En 1085, Alfonso VI va a conceder un privilegio a las seis parroquias mozárabes que se mantenían en la ciudad, a que estas parroquias
sigan celebrando según el rito mozárabe, mientras que el resto de la península va a asumir el rito romano. Estas 6 parroquias se van a encargar de mantener el rito mozárabe hasta Cisneros, que será el que introduzca una capilla nueva en la catedral, y pues toda la historia posterior, ¿no? Es que el Alfonso VI se porta de esta manera con los mozárabes de Toledo porque la comunidad cristiana de Toledo era muy levantisca, al igual que algunos de los muladíes, de los conversos españoles al Islam, eran muy levantiscos, estaban constantemente sublevados contra el poder califal en Córdoba, y conviene llevarse bien con ellos. Entonces no cuesta nada, pues pensó Alfonso VI en cederles el mantenimiento de sus ritos, porque en otros lugares como Coimbra o Lisboa, donde también había comunidades mozárabes, este rito es eliminado. Incluso se queman los misales, ¿no? Sí, tenemos manuscritos que relatan cómo los cristianos veían que sus libros con los que habían celebrado la misa eran quemados en hogueras. Sobre todo se queman los misales, el libro de celebración de la misa, y los pontificales, es decir, el libro para que no se ordenen sacerdotes según el rito mozárabe. Claro, son los 2 libros sobre todo que se queman, y que la consecuencia es que nosotros tenemos muy poquitos testimonios de aquella época y de aquella liturgia, muy poquitos. Entonces, estas parroquias ¿son territoriales o también personales? Son parroquias. Porque creo que se hicieron censo de los parroquianos, de los cristianos que podían asistir a esas parroquias. Sí, así es. O sea, que era algo hereditario. Sí. De hecho, así se sigue entendiendo en Toledo, aunque claro, es distinto ahora porque el Concilio Vaticano II ya declara que todos los ritos de la Iglesia tienen la misma dignidad y tienen que ser fomentados de igual forma, ¿no? Y ahora mismo en muchísimos sitios de España se celebra el rito mozárabe, ya no solamente en Toledo o aquí en Madrid. Pero ¿por qué los reyes cristianos españoles aceptan esta injerencia del Papa, esta imposición del rito que se celebra en Roma? Bueno, por la influencia que tiene, por la relación que hay entre la Iglesia y la corona, entre la Iglesia y los reyes, ¿no? Sin embargo, el arzobispo de Toledo, cuando Alfonso VI da este privilegio a las parroquias mozárabes, se opone a que tengan este privilegio, se opone a ello. Sí. Sin embargo, la autoridad del rey, ¿no?, hace que se siga celebrando. Porque incluso se llega a hacer un desafío entre los partidarios del rito hispánico y los partidarios del rito, del poder de la corona, ¿no? Sí. Con un desafío entre campeones y luego una ordalía que ganan los partidarios del rito mozárabe, pero se impone el rito romano. Sí, y cuenta la tradición que de esta imposición nace el dicho popular de allá van leyes, doquieren reyes. Bueno, estamos llegando al ecuador del programa. Vamos a despedir. Yo sé que el padre Diego Figueroa tiene prisa, nos va a dejar, pero recordar que el padre Diego Figueroa Soler todos los martes en la iglesia de la Concepción, en la calle Goya de Madrid, la basílica, en la basílica, elevada basílica, efectivamente, utiliza el rito mozárabe, ¿no? Sí, en Madrid hay una asociación hispano-mozárabe que se llama Gotia, por los godos precisamente. Gotia, que es la que se encarga cada martes de mantener el culto según el rito hispano en nuestra ciudad, ¿no? Y además con gran fruto, porque se trabaja mucho también para que no sea lo que decíamos al principio nosotros, ¿no?, que no sea solamente una celebración, sino que eso tenga consecuencias, lleve la vida entera. Tienen una página web, ¿no?
La página web es www.mozarabia.es. Mozarabia.es, www.mozarabia.es, y ahí tienen información de lo que es el rito mozárabe, que como hemos dicho es algo más que un rito. Padre, ¿a qué hora los martes en la Basílica de la Concepción? Martes a las 7 de la tarde. Los martes a las 7 de la tarde, el rito mozárabe en la Basílica de la Concepción. Aviso a los que quieran ir que la misa por este rito dura como una hora. Una horita, sí. Una horita, porque además se hace con mucha solemnidad, mucho incienso. A mí cada vez me gusta más. También hay cánticos litúrgicos y se oyen pues expresiones en la antigua lengua de los godos. Pues estaremos muy atentos. Que yo creo que para los oyentes de Cita con la Historia, aparte de una experiencia espiritual y religiosa, es una experiencia histórica y cultural, efectivamente. Don Diego Figueroa Soler, muchísimas gracias, padre, por haber estado ahí con nosotros. Nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. ¿Tienes un libro escrito y no te lo publica nadie? ¿Has redactado las memorias de tu vida o de tus antepasados y las quieres dejar publicadas? ¿Quieres gestionar las ventas de tus conferencias en un libro o quizás son las poesías que te hicieron soñar? No te quedes con las ganas, porque ahora cuentas con un socio fiel. Gotas Publicaciones presta un servicio de edición a los valiosos autores que por cualquier motivo no encuentran un sello editorial que invierta en su creación literaria. Gotas Publicaciones trabaja con 3 modelos de contratos, porque ahora el editor eres tú y tú decides qué quieres hacer con tu obra. ¿Te vas a quedar con las ganas? Yo no lo haría, porque ahora tienes Gotas Publicaciones. Confía en gotaspublicaciones.com, el socio fiel que dará luz a tu obra. No hay nada como disfrutar de la buena mesa. Calavia Gourmet te lleva a tu casa conservas de altísima calidad, los mejores productos artesanales y los vinos y cavas ideales con que maridarlos. Entra en www.calaviagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calaviagourmet.es. Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo. ¿Necesitas financiación para tu empresa? ¿Quieres mejorar tu pool bancario y conocer nuevas vías de financiación? Nace Decapital, la primera plataforma global de intermediación financiera en España. En Decapital conseguimos las mejores condiciones del mercado y con la máxima agilidad. Entra en decapital.es y descubre nuestros servicios. Decapital, soluciones eficientes para empresarios como tú. Pues ya estamos de vuelta, estamos en Cita con la Historia, cito con don Pedro Fernández Barbadillo, hablando sobre la caída del reino visigodo y la invasión árabe. Y tenemos un invitado de excepción, que es Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval en la ciudad de Cádiz, autor del libro Al-Ándalus y la Cruz. Don Rafael, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, muy buenas. Un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, yo la primera pregunta, la primera curiosidad que tengo es ¿qué saben sus alumnos de esta ciudad de Cádiz de la España goda? Bueno, lo que saben mis alumnos de Cádiz es lo que saben, creo, los alumnos de toda España, es decir, muy poco. Es cierto que hay siempre, y más entre los que aspiran a ser historiadores, pues un pequeño grupo pues que está muy interesado en todo lo que se relaciona con lo que podríamos llamar el mundo bárbaro en general, y dentro de eso pues entran desde los vikingos hasta los germanos, pasando pues por los hunos o los sármatas. Entonces, dentro de todo ese batiburrillo, pues sí que se inserta un cierto interés creciente, creo yo, en ciertos sectores del alumnado, pues por el mundo visigodo, que a fin de cuentas, pues digamos, es la versión hispana o más cercana a nosotros de todo ese ambiente, que eso sí que yo noto que está pues como en auge, ¿no? El gusto de los jóvenes actuales
pues por esos pueblos, por una parte exóticos y por otra parte ellos al menos así se lo imaginan o se lo presentan en las publicaciones que frecuentan, en los vídeos y tal, pues como gentes pues formadas en valores distintos a los de nuestra tradición, por una parte cristiana, por otra parte romana, ¿no? Claro, me parece una lástima que los alumnos como usted decía, de España en general, desconozcan tanto de la España goda, ¿no? Que al fin y al cabo podríamos considerarlo nuestro origen, ¿no? Pues sí, porque además, bueno, yo hago un verdadero esfuerzo en clase, la clase de Historia Medieval de España, pues por hacer ver cómo también pues esa imagen, ese estereotipo de la España goda, pues como un mundo pues de barbarie, de decadencia, de una especie de reino frustrado por sus divisiones, por sus rencillas, por sus crueldades, pues no responde a la realidad, ¿no? Es decir, que naturalmente estamos hablando de una época pues especialmente dura en toda Europa, en todo el mundo mediterráneo, como son los siglos que van desde el siglo V hasta principios del siglo VIII, no son pues precisamente épocas fáciles en ninguna parte, pero que dentro de eso pues el mundo visigodo pues sí destaca por algo, pues precisamente por su capacidad para generar una cultura original y al mismo tiempo pues profundamente asentada en las raíces romanas de Hispania, que asimilan intensamente, y pues para dentro de las limitaciones de la época pues construir un estado que de haber sobrevivido pues posiblemente hubiese sido pues la matriz de una verdadera nación abarcadora de toda la península, y creo que con visos pues fuertes de perdurabilidad y de haber generado pues verdaderamente en conexión con esa tradición romana cristiana pues una cultura pues incluso más brillante de lo que ya fue la cultura medieval española. Y profesor, ¿y qué opinión tienen también de Al-Ándalus? Usted que trabaja en Cádiz. Luego podemos hablar de las tres culturas, eso que se llamó la tolerancia, la convivencia, pero de Al-Ándalus tienen ese mismo desconocimiento, porque también muchas veces se corre el riesgo de asimilar Al-Ándalus con Andalucía, cuando era toda la península, no solo Andalucía, ¿no? Sí, bueno, eso más o menos, en ese nivel que estamos hablando, ya sí saben que Al-Ándalus no era solo Andalucía, pero naturalmente ha habido un fortísimo interés desde el punto de vista político y en algunos ambientes académicos muy influyentes, pues que se produzca una intensa identificación entre el pasado andaluz, propiamente dicho, y Al-Ándalus, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, que el alumnado, pero no solamente el alumnado, la opinión pública en general en Andalucía, y como digo, incluso estratos potentes del mundo académico, pues hacen esa identificación pues de una manera muy natural y muy gustosa, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los trabajos también de cualquier profesor de historia medieval de España pues consiste pues en no digo desmitificar, no se trata tanto eso, sino como simplemente situar en la historia al andaluz pues con sus importantes logros y al mismo tiempo pues con sus tremendas limitaciones, ¿no? Y eso pues sí que se tiene que hacer pues un poco a contrapelo de la educación recibida por los alumnos, pues porque vienen de la enseñanza secundaria, yo creo que ya desde antes, pues con una imagen pues totalmente, no sé si distorsionada o no, lo que es ahistórica completamente de lo que fue Al-Ándalus, de lo que significó en su momento y de sus verdaderas condiciones, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes, don Rafael. Bueno, lo que usted ha comentado de Al-Ándalus, pues yo creo que lo trataremos en otro programa más adelante y nos vamos a ceñir al acontecimiento fundamental que es la caída del reino visigodo. Hemos estado hablando antes de que uno de los elementos que perviven de esa cultura, de esa civilización goda, es la liturgia llamada hispánica, luego conocida como mozárabe, con el padre Diego Figueroa, y ahora pues nos toca hablar del elemento político, elemento militar, que es la caída. Normalmente se suele decir que se pierde el reino godo en una sola batalla, que es la batalla de Guadalete, de la que tampoco se sabe exactamente dónde se libró, aunque parece ser que hay diversas localizaciones. Sin embargo, los historiadores sabemos que es más frecuente de lo que se cree precisamente el colapso de un imperio, de un reino, en una sola batalla.
Por ejemplo, es lo que le pasa al Imperio Inca con Pizarro, que se apodera del gran Inca de Atahualpa en un golpe de mano muy audaz y se desploma el imperio. Que también, por ejemplo, en tiempos más recientes, pues es lo que pasa en Francia, que Alemania conquista Francia en 1940, pues en unas pocas semanas. Y demás. Tal vez lo más importante, lo más destacado sea que España es el único país conquistado por los musulmanes que mantiene una resistencia de siglos y vuelve a la fe cristiana, porque en Egipto y en todo lo que se llama Asia Menor, y no digamos Turquía que es un nombre que traen los turcos, el pueblo turco, pues el cristianismo prácticamente ha desaparecido. Los últimos restos están siendo machacados en estos años, pero son países o civilizaciones que han excluido, que han roto completamente con su pasado cristiano, cosa que en España no ha pasado. Sí, bueno, si no vamos hasta esa larga, digamos, reflexión que abarcaría todo el Islam, pues no terminaríamos nunca, ¿no? Quizás debemos centrarnos más pues en ese primer momento, porque ahí ha comentado usted una cuestión que yo creo que forma parte pues también pues de ese digamos pues de esa versión que se ha extendido desde hace muchísimo tiempo entre la opinión pública, y es que muestra la caída, la pérdida de España, como se llamaba ya en los tiempos medievales, pues la derrota visigoda ante los musulmanes, pues como producto de una sola batalla, y además de eso pues con una facilidad grande, ¿no? Pues no digo como un paseo militar, sino prácticamente algo así, ¿no? Afortunadamente hoy ya pues podemos saber, aunque las fuentes hay que decir que son escasísimas y que cuesta muchísimo a los especialistas de verdad en estos asuntos pues extraer un dato nuevo o alguna conclusión interesante sobre la cuestión, pues producto de digamos de reflexiones históricas y de investigaciones que son a veces muy arduas, ¿no? Pero digo que sabemos ahora en estos últimos años mucho más sobre lo que pasó verdaderamente en España no solamente entre el 711, sino en los años previos, es decir, la crisis de la monarquía visigoda, la guerra civil que da lugar a la intervención musulmana, etcétera, y de eso hasta la conclusión, pues digamos, de las hostilidades y la definitiva conquista de todos los territorios bajo dominio visigodo, que se prolonga esa lucha pues hasta el año 719-720. Así que hay ahí como 15 años decisivos en la historia de España, aunque es verdad que los acontecimientos del año 711, la batalla llamada de Guadalete, que eso sí que ya sabemos absolutamente con certeza que no se produce en el Guadalete, sino eso más bien pues en la zona entre Tarifa y la laguna de la Janda, ¿no? Todo esto lo ha estudiado y por eso ahora lo conocemos mucho mejor el profesor García Moreno, Luis Agustín García Moreno, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, que tiene pues un libro que todos los interesados en estas cuestiones pues tienen que conocer, que es España 702-719, y que él publica pues como consecuencia un poco del interés de estos asuntos en relación con el 1300 aniversario de la conquista musulmana, que se celebró pues o se conmemoró, porque celebrar desde mi punto de vista hay poco que celebrar, o se recordó pues naturalmente hacia el 2011, ¿no? Pues entonces a partir de esa época él trabaja sobre esto y publica un libro absolutamente fundamental para esto, ¿no? Entonces, gracias a eso sabemos mucho más sobre esos años y sabemos mucho más pues sobre qué es lo que pasó realmente en el 711. La batalla decisiva, aunque no la única ni muchísimo menos, y no digamos nada ya aparte de batallas campales, de sitios importantes, de campañas durísimas que se tuvieron que desarrollar en los 7 años siguientes, pues es entre los llamados montes transductinos, que están pues en la zona de Tarifa, entre esa zona de la provincia de Cádiz y la zona de la laguna de la Janda. Y no fue una batalla en el sentido de un choque único que lo decide todo, fue un conjunto pues digamos de combates que se producen a lo largo de toda una semana entre dos ejércitos muy potentes para lo que son las cifras de la época, por cualquiera de ellos más de 10.000 hombres, y que termina pues con una derrota aplastante, aunque una buena parte del ejército visigodo todavía se pudo retirar hasta Medina Sidonia, pero lo decisivo es la muerte o desaparición más bien del rey Rodrigo, con el vacío de poder en medio
de una sucesión pues muy complicada, muy discutida, de una guerra civil como había en ese momento, ¿no? Eso es lo que verdaderamente, digamos, decide la suerte de la guerra, la desaparición del rey y no tanto posiblemente la pérdida de esa batalla. A partir de ese momento, pues lo que sucede es que se fragmenta la resistencia y hay una intensificación, pues digamos, de los conflictos internos dentro del la propia clase dirigente visigoda, entre los distintos grupos nobiliarios, que impiden pues hacer un frente común, y eso es lo que permite a los musulmanes pues primero transformar su presencia pues de apoyo a uno de los bandos en lucha digamos a una intención de verdadera conquista, y en segundo lugar pues ir liquidando uno tras otro pues esos distintos focos, ¿no? Y es muy interesante y tiene mucho que ver pues con circunstancias que se han producido a lo largo de la historia de España en muchos momentos, el saber que prácticamente media España se mantuvo al margen del conflicto, mientras la otra media era aniquilada por los musulmanes. Es decir, la guerra civil a la que Rodrigo estaba haciendo frente en el momento en que se produce la entrada de Tarik por la zona de Algeciras, era contra un pretendiente, asimismo denominado rey de los visigodos, Agila II, que había sido proclamado como rey visigodo en contraposición a Rodrigo en la zona oriental de la península, en la zona de la Tarraconense y en la Narbonense, en la zona de la Galia que dominaba el reino visigodo. Y ese sector de la nobleza visigoda, importantísimo, se abstuvo completamente de intervenir, no sabemos, al menos, que tuviesen la menor intervención, mientras la parte occidental y central de la península era sometida. Lo que hay que decir es que en cuanto no ya Tarik, después Musa, pues controló esa zona central, la zona toledana, Mérida, que resistió durante 6 meses un ferocísimo sitio, pues ya se encargó, y fueron las campañas más duras y más sangrientas, de someter a esa zona oriental de la Tarraconense, de la Narbonense, inmediatamente después, hacia el año 714, 715 y en adelante. Pensemos que Carcasona pues no es sometida hasta el año 719, 720, así que ya nos podemos imaginar pues cuál es la situación. Y quiero hacer notar, y con esto termino pues esta larga intervención, que la fecha más aceptada hoy para el acontecimiento que sucedió en las montañas asturianas y que conocemos como Batalla de Covadonga, pues la fecha más aceptada es el 722. O sea que la toma de Carcasona por los musulmanes es el 719, 720, y en el 722 inmediatamente la zona noroccidental de España pues ya, digamos, ha planteado una alternativa a ese dominio musulmán. Por lo tanto, se puede decir que en realidad nunca dejó de existir una resistencia al Islam desde el momento de su propio entrada en España, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver pues con la segunda parte de lo que usted decía, es decir, por qué España consigue finalmente, y después de muchos siglos, después de ese fenómeno que llamamos reconquista, pues expulsar al Islam y volver a sus orígenes cristianos. Pues porque nunca cesó la resistencia. Es decir, es que no hubo probablemente ni un corto periodo de tiempo en el que no hubiese en algún punto de lo que fue el reino visigodo pues grupos de resistentes autóctonos hispanogodos frente al poder musulmán, y esa peculiaridad pues no se da en otros sitios, no se da en otros países dominados por el Islam. Por lo tanto, no es posible construir una alternativa ideológica y de poder al poder musulmán. Aquí sí fue posible. Al principio de este programa hemos hablado de que las nuevas teorías entre los historiadores de este periodo sostienen que el Estado visigodo, si se puede usar la palabra Estado, la corona, el poder visigodo, estaba resistiendo la protofeudalización que se estaba dando en otros lugares de Europa, y sobre todo entre los reinos germánicos, los reinos bárbaros. También se dice que una de las consecuencias es que la relativamente fácil caída de
de la España goda, como usted ha mencionado, hay una resistencia feroz y demás, se debe a la pronta toma de la ciudad de Toledo, donde residía todo el poder y toda la legitimidad de los godos. Sí, efectivamente, eso yo creo que es radicalmente así, es decir, la toma inmediata de Toledo tras una marcha, pues que es desde el punto de vista estratégico verdaderamente genial, protagonizada por Tarik, aunque todo hace pensar que quien estaba detrás, pues digamos moviendo un poco en ese momento los hilos, pues es el que hoy conocemos como Urbano, y que con su nombre que seguramente tuvo, y no como Conde Don Julián, pero que este Conde Don Julián, que muchas veces creemos que es un personaje de leyenda, pues es también un personaje radicalmente histórico, ¿no? Lo que pasa es que no se llamaba Julián, ¿no? Así como lo transmitieron las crónicas musulmanas escritas mucho tiempo después de la conquista, pero bueno, pues otro de los hallazgos del profesor García Moreno, al que antes me he referido, pues es descubrir la verdadera personalidad de este Conde Don Julián, que era el gobernador de Ceuta en ese momento. Y que Don Julián o Urbano no era visigodo, sino que era bizantino. Eso es, era un hombre, pues digamos, era un gobernador a las órdenes del emperador bizantino, que en un momento dado, pues digamos, transfiere su obediencia a la monarquía visigoda cuando se produce el desplome del poder bizantino en el norte de África, y entonces, pues digamos, busca pues esa protección. Después, por circunstancias que ahí sí están poco aclaradas, en la que pueden incurrir diversos factores, pues firma un pacto con Musa, que se conoce, y eso es lo que le convierte, pues digamos, en el agente principal, si no instigador, incluso de la invasión musulmana. Pero posiblemente este Urbano, que debía de conocer pues muy bien los hijos de la monarquía visigoda, es el que está en una conferencia decisiva que se produce en Écija después de la batalla, que ahora se prefiere llamar la batalla del lago, en la batalla de Guadalete, pues después en la marcha que hacen los ejércitos musulmanes hacia el norte hay un nuevo encuentro con las tropas visigodas fieles a, digamos, los rodriguistas, aunque ya el rey había desaparecido, en Écija, y ahí pues confluyen distintos aliados de los musulmanes y el propio Tarik, y ahí se toman decisiones importantísimas, y una de ellas es que lo principal del ejército musulmán, sí, pues se dirija directamente hacia Toledo, aunque hay otras columnas que se dedican pues a ocupar Córdoba o a ocupar el flanco oriental, desde el que podía haber una reacción visigoda a la zona de Málaga, Granada, que podía perturbar el dominio del estrecho, y eso pues me imagino que es lo que lleva también a que otra columna se dirija hacia Oriente. Pero lo principal va a Toledo, y eso es fundamental, porque la ocupación de Toledo, que se encontraba en ese momento desguarnecida, es el golpe decisivo contra la monarquía visigoda. Y hay que tener en cuenta que la desaparición del rey, la pérdida del tesoro, que es una cuestión fundamental en los reinos germánicos, porque el tesoro de los reinos germánicos, lo sabemos pues está por las leyendas de la época, etcétera, es algo que va mucho más allá de lo que llamaríamos el fisco. En el tesoro de los reinos germánicos está también algo así como la personalidad, la historia y la legitimación del reino y de su poder, ¿no? Y en la ocupación de Toledo implicaba al mismo tiempo también la imposibilidad de que en Toledo se pudiese coronar a un nuevo rey visigodo, ya que debía ser ungido allí. Es decir, que es un golpe perfecto que desarticula o hace imposible una verdadera resistencia visigoda, pues según lo que eran las pautas de la época. Por eso digo que a partir de entonces, aunque hay resistencia y fuerte, pero es una resistencia de alcance local, de alcance regional, sin una cabeza que la pueda articular, sin un sitio desde el que se pueda ordenar, ¿no? Sí que verdaderamente es un golpe maestro de Tarik, en el que parece que estuvo detrás, pues digamos, la mano de este Urbano, aunque Urbano se sabe que no estuvo en Toledo, sino que inmediatamente después de esa conferencia de Écija se queda en la actual Andalucía, pues organizando pues un poco allí la presencia del nuevo poder inmediatamente después de la batalla del lago, ¿no?
Usted cita mucho en su libro a Felipe Maillo, que es otro investigador de la época, y él que ha hecho unos exhaustivos estudios de toponimia en Asturias, en Salamanca, vamos, lo que es el Reino de León, y él asegura, además Maillo habla árabe, que el poder musulmán en Córdoba no llegó a expandirse, a asentarse más bien más allá del sistema central. Es decir, que otro concepto que tenemos inculcado pues desde el colegio en nosotros y en los alumnos de usted, de que al final la resistencia queda limitada a unos valles pirenaicos y los valles asturianos, tampoco es así. Es decir, que la meseta del Duero y Galicia tampoco conocieron o estuvieron bajo soberanía musulmana mucho tiempo, si llegaron a estarlo, que es lo que dice Maillo. Bueno, sí que se sabe que hubo guarniciones musulmanas, fundamentalmente bereberes, que sí que ocuparon pues los puntos principales, las fortalezas en esa zona. Lo que pasa es que a partir del 740-41 hay una gran sublevación bereber en el norte de África que inmediatamente se transmite al Andalus y que hace que esas guarniciones se subleven contra el poder árabe establecido en Córdoba, y a partir de ese momento esas guarniciones abandonan la meseta, son absolutamente derrotadas y masacradas en su intento de acabar con el poder árabe, y se produce un enorme vacío de poder que hace que la población pues autóctona que radicaba allí y que en buena medida pues mantenía prácticamente podríamos decir incólumes sus estructuras políticas y sociales previas, porque toda esa zona que está al norte del sistema central, pues, pero que dependía de alguna forma, son los ducados y condados que dependían de Mérida fundamentalmente. Tras la caída de Mérida, en manos de los musulmanes, pues sabemos que toda esa zona llegó a pactos en realidad bastante favorables y que Musa pues aceptó, porque le interesaba muchísimo pues cuanto antes, digamos, dominar, aunque fuese nominalmente, esas regiones, pues para poder dedicarse a asentar definitivamente el poder en Toledo, donde tenía ciertos problemas allí Tarik, y luego hacia el este, pues contra Agila II. Así que toda la zona del noroeste lo que tuvo fue una aceptación mediante estos pactos del dominio musulmán, pero muy leve, y que parece que tocó muy poco pues la estructura profunda del poder de todo ese cuadrante noroccidental. Sí, es que cuando los bereberes se van, toda esa población pues naturalmente vuelve a sus raíces, inmediatamente se desprende de eso, ¿no? Y escapa del poder musulmán definitivamente. Es decir, a partir de ese momento, incluso en la época ya omeya, en la época más fuerte, nunca verdaderamente, aunque hay incursiones continuas, porque la supremacía militar musulmana pues todavía es importante, durante mucho tiempo hay incursiones continuas, pero lo que no hay es un dominio efectivo del territorio. Eso no quiere decir que en todas esas comarcas que están pues al norte y al sur del Duero y hasta el sistema central, pues que inmediatamente estuviesen bajo la obediencia de los reyes de Asturias, sino que lo que tenemos que imaginarlo es pues como una zona que no es el desierto estratégico del Duero del que hablaba Sánchez Albornoz, porque no hay tal desierto. Hoy sabemos que había comunidades pues relativamente importantes, pero comunidades cristianas, que también parece que quedaron algunos restos de bereberes que fueron absorbidos, comunidades cristianas autóctonas que se sienten fronterizas, pero que se sienten mucho más vinculadas pues al mundo norteño, a los poderes cristianos emergentes, que no desde luego al Andaluz, ¿no? Entonces ahí se crea pues una zona pues de paso, una especie de gran banda fronteriza en la que no hay un poder definido durante bastante tiempo, pero que es sin embargo un territorio de cristianos donde el poder de los emires de Córdoba ya no es respetado y donde los musulmanes saben que están en tierra extraña, ¿no? Entonces eso, yo creo que esa amplia faja de terreno pues también preservó a los territorios propiamente de los reyes de Asturias y después de León, pues digamos del contacto directo con zonas que hubiesen sido de gran interés para los emires o para los poderes musulmanes.
Bueno, tenemos que dejarlo ahora, don Rafael. Ya está sonando la melodía de despedida de nuestro programa. Han quedado algunos temas, como a mí me habría gustado hablar mucho de cómo la sociedad andalusí es una sociedad muy violenta, muy dividida en castas y en razas, pero contaremos con usted para otro programa. Ustedes quieran. Yo, para despedir, Javier, solo me gustaría mencionar que aquí hay un par de temas, de leyendas, que han demostrado, personajes considerados de leyenda, que han demostrado que detrás de ellos hay una base real, que eran Don Pelayo y el Conde Don Julián. Pues nos quedamos con esto. Don Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval en Cádiz. Le mandamos un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias por haber participado. Pues nada, gracias a ustedes. Hasta otro día. Adiós. Bueno, también agradecer la presencia del padre don Diego Figueroa y Pedro Fernández Barbadillo. Volvemos la próxima semana. Adiós. Adiós, sean moderadamente buenos.